Muy buenas tardes, hermanos, que el Señor le bendiga grandemente. Estamos aquí a un nuevo día miércoles en nuestra reunión que tenemos como iglesia. Hemos terminado la semana pasada en cuanto a la serie del Padre Nuestro y hoy nos encontramos una vez más estudiando la palabra de Dios y en este nuevo miércoles vamos a comenzar una nueva serie. Esta nueva serie se titula, que será la serie que vamos a estar estudiando en el mes de mayo, que tiene que ver con las oraciones que podemos ver en la Biblia, que hicieron personajes bíblicos y esas oraciones fueron en circunstancias adversas. Entonces vamos a estar estudiando oraciones en circunstancias adversas de la vida y que podemos ver en personajes bíblicos que en ese momento que ellos se encontraban estuvieron elevando oraciones a Dios en ese momento que se encontraban viviendo, y realmente a través de esas oraciones nosotros vamos a estar aprendiendo varias cosas que nos va a ayudar a comprender a cómo lidiar en la situación adversa que estamos viviendo en este tiempo con todo lo del coronavirus. Y qué mejor que ir a la Escritura y ver cómo personajes lidiaron en circunstancias adversas que ellos enfrentaron, pero lo supieron sobrellevar a través de la oración en esos momentos que ellos se enfrentaban. También es lindo para agradecer a aquellas personas que pudieron estar memorizando, que pudieron mandar el video, y aún las personas que no lo pudieron hacer, pero seguramente lo estuvieron haciendo. Algunos están terminando de haciéndolo, otros por otras circunstancias tal vez lo van a comenzar a hacer o se quedaron en mitad de camino. Lo importante era la meta de memorizar y hacerlo, más allá de un desafío que es un estímulo que nos ayuda a practicar principios y a memorizar la palabra de Dios. Y yo quiero animarte a que lo puedas estar haciendo con tu familia en este tiempo y que podamos seguir creciendo y sosteniéndonos por medio de la palabra de Dios. Así que vamos a orar para comenzar y que Dios bendiga su palabra, me ayude a comunicar en este primer estudio de esta nueva serie y que realmente sea su Espíritu Santo obrando en cada una de nuestras necesidades y ayudándonos a entender lo que Él quiere en esta tarde hablar a nuestra vida. Así que orá conmigo, con tu familia en este momento. Padre Santo, le damos gracias por su palabra, porque es viva y eficaz, y en esta tarde podemos reunirnos y juntarnos una vez más para estudiar su palabra. Más allá de la situación que estamos viviendo, podemos abrir la palabra, podemos estudiar, meditar y aún por estos medios de las redes sociales seguir llevando a cabo su obra y la meditación de las Escrituras y crecer juntos como iglesia, porque estamos juntos, Señor, y qué lindo en esta tarde poder hacerlo. Padre Santo, bendice este tiempo, su palabra. Queremos dejar delante de ti cada necesidad, cada circunstancia, para que usted se encargue y realmente poder escucharte atento, Señor, con un corazón dispuesto también para poder aplicar lo que usted nos va a hablar. Señor, se lo pido en Cristo Jesús. Amén. Bueno, si abren su Biblia, ahí en Segunda de Reyes, capítulo 6, vamos a estar en Segunda de Reyes, capítulo 6, del versículo 8 al 14, vamos a comenzar leyendo Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 8 al 14, vamos a comenzar nuestra lectura. En tu Biblia vas a encontrar que dice Eliseo y los sirios. Acá vamos a ver a Eliseo, indudablemente ahí con los sirios, y vamos a empezar a dar lectura al texto para meternos en el tema de hoy. Dice el versículo 8: tenía el rey de Siria guerra contra Israel, consultando con sus siervos, dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo: id y mirar dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Hasta ahí nomás leemos estos primeros versículos, y nos dice mucho en lo que estamos acabando de leer. Quiero explicarte un poco lo que está sucediendo en los pasajes que acabamos de leer, en el contexto de lo que está pasando. Y nos dice el relato que se encontraba en guerra Israel contra Siria. En los primeros versículos vemos que, versículo 8 dice que el rey de Siria
estaba en guerra contra Israel, y eso nos da la claridad de que estaban en guerra y todo lo que eso implicaba. El rey de Siria estaba mandando tropas a saquear la ciudad de los israelitas. Esto nos puede ayudar a comprender mucho en 2 Reyes 5, versículo 2, cuando nos dicen que llevaron de la ciudad de Israel a una muchacha. En el contexto de lo que estoy hablando de esta muchacha, nos acordamos de Naamán, de cómo él era leproso, pero llevan una sierva que lo va a ayudar, pero nos dice que esta sierva llega a su casa porque de Siria salían bandas armadas que saquearon la ciudad y se la llevaron cautiva. Entonces esto nos ayuda a entender lo que hacían los sirios. Entraban, mandaban sus tropas, saqueaban la ciudad y se llevaban cautiva personas, y aún si pueden ser jóvenes, eso podemos ver también lo que pasa en Daniel cuando los llevan cautivos, pero vemos que eran golpes y que hacían ciertas, en este caso Siria o otras naciones solían hacer en golpes que daban y saqueaban una ciudad, y vemos que esto estaba lidiando Israel en este momento. Estaban en guerra y ellos querían seguir saqueando la ciudad de los israelitas. El rey de Siria se llamaba Ben-Hadad. Lo podemos ver en el versículo 24 del mismo capítulo que acabamos de leer, del capítulo 6, que nos dice: después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, ahí vemos que el rey de Siria era Ben-Hadad y el rey de Israel era Joram. Ahí cuando nos habla del varón de Dios entendemos, y si estás por primera vez escuchando, cuando habla de varón de Dios tiene que ver con Eliseo, que Eliseo era el varón de Dios y era el profeta de Dios. Él tomó el lugar de Elías, que era un gran profeta, que lo vemos en 1 Reyes 17 y de ahí en adelante vemos cómo él era el profeta, pero en 2 Reyes capítulo 2 vemos cómo Eliseo va a tomar el lugar de Elías, y ahora él está llevando a cabo el ministerio profético de parte de Dios, que era la persona que comunicaba el mensaje de Dios, porque en aquel entonces todavía no estaba la Biblia como hoy tenemos, y el profeta hablaba de parte de Dios, y el varón de Dios era Eliseo, que nos dice que Dios le revelaba, el rey de Siria, dice que enviaba, él tenía planes hacia Israel, pero estaba Eliseo, que dice que hablaba con el rey de Israel y le decía: mira, no pases por tal lugar porque los sirios van por allí. Y dice que se lo dijo varias veces, y esas varias veces resultaron, ¿por qué? Porque Dios le revelaba a Eliseo que por ese lugar iban los sirios, o por este lugar, y entonces, como siendo el profeta, tenía esa revelación de parte de Dios y estaba ayudando a la nación de Israel, y por eso el rey de Israel, dice, en el corazón del rey de Siria, versículo 10, dice, 11, perdón, dice que se turba, y dice, aún agarra a su gente y le dice: bueno, ¿quién está ayudando a Israel? ¿Quién es parte de Israel que está revelando lo que solamente en la cámara secreta yo estoy llevando a cabo para Israel? Y le dicen: mira, hay un profeta llamado Eliseo, del cual a él se le revela de tu cámara más secreta lo que vos vas a hacer. Entonces, en base a eso, el rey, muy enojado, el rey de Siria, va a enviar, dice el versículo 14, gente que va a ir a donde él estaba, gente de caballo, gran ejército, y va de noche y van a sitiar la ciudad. Y ahí vamos a seguir la lectura de hoy, del 15 al 23. Dice: y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. He aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera, conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo: no es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme, y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos, y miraron, y se hallaban en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo Eliseo: los mataré, padre mío. Él le respondió: no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces se le preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido los envió, y ellos se volvieron a su señor. Y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Hasta ahí
vemos el relato bíblico y lo que vamos a estar estudiando. Quiero mencionarte un poco algunas cosas importantes de lo que acabamos de leer en este momento, que sigue la historia, no solo que quedamos ahí cuando van el rey a enviar gente a la casa de Eliseo y nos cuenta todo el desarrollo de todo lo que acaba de pasar en estos versículos que vimos. Y quiero mencionarte algunas cosas importantes que aparecen en este relato que acabamos de leer, antes de meternos en la oración, que vimos que Eliseo va a orar, pero quiero mencionarte algunas cosas importantes que se desarrollaron antes de llegar a la oración, que te pueden ser de mucha bendición como lo fueron para mí, y después nos metemos de lleno en la oración que acabamos de ver que Eliseo está elevando. Vamos a ver al siervo de Eliseo, que él nos expresa mucho en el versículo 15, si mirás detenidamente conmigo, él va a hablar y va a decir algunas cosas importantes. Por ejemplo, dice el versículo 15 que él se levanta de mañana. Él va a un día normal y común y dice que él se encontró una mañana, dice, con algo inesperado de lo cual no esperaba. O sea, el siervo una mañana se encuentra con una mañana inesperada, con algo que él no esperaba. ¿Por qué digo inesperada? Porque esa mañana se levantó, tal vez como cualquier día, a hacer sus tareas como siervo del varón de Dios y se encontró con algo que fue inesperado para él. ¿Qué fue lo inesperado? Ver un ejército que rodeaba la ciudad con carros y todo lo que eso implicaba de un ejército, y él obviamente no lo esperaba, porque en la noche él se acostó seguramente con algo de lo que estaba viviendo y estaba todo normal. Seguramente el contexto vimos que estaban en guerra, pero no se imaginó todo esto tan de golpe, y vemos que una mañana indudablemente él se encuentra con algo inesperado de lo cual no esperaba. También el versículo 15 nos dice en la última parte, miren cómo en tu Biblia vas a encontrar que cuando dice "Ah, Señor mío", de exclamación, y es una expresión de él hacia el varón de Dios que era Eliseo, y es una exclamación muy importante lo que él está diciendo, y él hace una pregunta, dice, ¿qué haremos? Pero cuando vemos que Eliseo le responde, le dice, no tengas miedo, lo que estamos viendo en el siervo es que el siervo se encontraba con miedo por la situación que estaba ahora enfrentando inesperada. Él tenía miedo de ver un ejército que estaba rodeando la ciudad en donde él estaba con Eliseo. Él tenía miedo y indudablemente podemos todos pensar que tendríamos miedo ante tal ejército y que nos están rodeando al salir de nuestra casa. Y él tenía miedo. Algo más que él expresa es la pregunta que él dice, ¿qué haremos? Le dice al varón de Dios. ¿Qué vamos a hacer? Y ese "qué haremos" nos demuestra que él se vio imposibilitado de hacer algo ante tan grande problema que humanamente él no podía enfrentar. Por más que él estaba con un varón de Dios, él humanamente en ese momento, al reaccionar ante algo inesperado que le genera miedo, humanamente en ese momento él va a ver que ante algo tan grande y con tanto poder que veía delante de sus ojos, él se sentía imposibilitado, y por eso dice, ¿qué haremos? Ahora yo pensaba en esto y quiero que reflexiones conmigo, y acá lo tengo escrito como reflexión, para que podamos reflexionar, para meternos bien en el tema, para entender mejor la oración de Eliseo. Yo en esto que te estoy hablando del siervo, reflexionaba en algunas cosas que quiero mencionarte. Tal vez, mi querido hermano o hermana, hoy vos te encontrás y te sentís identificado en este punto al ver al siervo por lo que está viviendo, con algo inesperado, con algo que le produce miedo y con algo que él dice, ¿qué haremos? Tal vez hoy lo que estamos viviendo con todo esto de la pandemia y la cuarentena, para nosotros fue algo inesperado en cómo llegó a nuestras vidas. Una noche nos acostamos con todo organizado, con todo planeado, estaba la quietud de nuestra vida, de nuestra familia, de tu trabajo, de tu ministerio, de todo lo que eso implica. Nos levantamos una mañana y nos encontramos con que se anuncia una cuarentena, con que hay un virus que a nivel mundial está afectando y matando a personas, y eso llega a nuestro país, a nuestra ciudad y a nuestro hogar, y ahí ya las cosas cambian, y fue algo inesperado. Creo que ninguno de nosotros se encontró hoy estar encerrados en esta situación que estamos viviendo, y fue algo inesperado, y todo cambió de la noche a la mañana, y eso para nosotros puede ser como el siervo, algo inesperado. Aún nos encontramos en algunos casos, tal vez que nos produce temor por lo que estamos viviendo. Pero cuando hablo de que algo inesperado, quiero seguir mencionándote que tal vez nos encontramos sin
sin aquellas cosas que amamos hacer, que nos producen estar plenos en el Señor, haciendo un rol o en el lugar que sea, ya no nos encontramos haciendo, y eso nos cambió y nos llevó a hoy estar como estamos, y algo que no esperábamos. Ya no estamos haciendo lo que hacíamos y lo estamos haciendo de otra manera, y eso surgió de un modo inesperado. Hoy nos encontramos de un modo inesperado, tal vez con nuestro esposo, con nuestra esposa, porque hoy ya estamos mucho en casa y no nos imaginamos tener este tiempo. ¿Cómo llegó? Y indudablemente fue inesperado, porque hoy muchos están pasando tiempo en la casa, esposo con esposa, los hijos o cualquier otro integrante de la familia que puedas mencionar, y es un tiempo inesperado donde están juntos y no lo esperábamos porque no estaban nuestros planes. Tal vez te encontrás sin tu ministerio que realizabas, y eso es algo inesperado, porque hoy el ministerio que estás haciendo tal vez es diferente, y hoy como te encontrás no es el ministerio, porque esto ha llegado de un modo que no esperábamos. Tal vez todo este año estaba planificado en nuestra mente lo que íbamos a hacer, cómo lo íbamos a hacer, inesperadamente todo cambió. Quizás hoy te encontrás solo, sin esas personas que tal vez por cuestiones de distancia no podés disfrutar. Y eso es inesperado, porque tal vez querés ver a tus familiares o diferentes personas y no podemos hacerlo. Tal vez en otros casos, no solamente que tengan que ver con la distancia, sino tal vez con otro tipo de circunstancia que no nos permite estar con nuestra familia, y hoy al estar encerrado, eso golpea mucho nuestro corazón y es algo que debemos enfrentar, pero es inesperado porque no lo esperábamos lidiar en nuestro corazón. No solo que el siervo pensamos que fue algo inesperado y para nosotros nos podemos encontrar en ese mismo sentir como él se encontraba, sino que veíamos que él tenía miedo ante lo que estaba enfrente de sus ojos. Tal vez nosotros también podemos tener miedo por lo que hoy estamos viviendo, nos produce temor por todo lo que está pasando. Somos personas con emociones, pero las emociones no nos tienen que gobernar. Pero eso no quita de que no nos produzca miedo o un temor por lo que estamos pasando. Pero tal vez no sea para ti miedo o para mí temor. Tal vez pueden ser dudas lo que te genera. Al siervo le generó miedo, pero para vos tal vez te generan dudas, tal vez te genera dolor por no poder hacer cosas o por planes que había, otros diferentes temas que vos podrías abarcar, pero te produce en tu corazón dolor. Tal vez te produce enojo porque decís, ¿por qué pasa todo esto justo ahora? Esto detiene muchas cosas. Tal vez te produce frustración por cómo tenés que hacer el ministerio, por cómo tenés que lidiar con tu familia. Tal vez te produce desánimo porque indudablemente hoy decís, bueno, ya tenía planificado todo, o cómo ibas a hacer el ministerio y no lo podés hacer, y te desanima lo que hoy se tiene que hacer y no te gusta, o tal vez te desanima que no puedas suplir las necesidades de tu hogar, o ciertas cosas porque ya vas no toda la semana a trabajar, sino diferentes días, o tal vez te desanima hoy no poder tener el tiempo con el Señor porque todos están en casa, o tal vez te desanima encontrarte cierta realidad en tu casa que no te esperabas y que hoy empezás a identificar. O tal vez en algunos casos hoy no tenés ni miedo ni todo lo que te menciono, sino tal vez hay gozo. Y te encontrás con un gozo y empezás a encontrar gozo en otras cosas tan simples de la vida. Y a veces decimos, ¿y en esto qué puede haber? Hay personas que aprenden a encontrar gozo en las cosas simples, inesperadas de la vida, y aprenden guiadas por Dios a encontrar gozo. Yo recuerdo cuando los discípulos en la iglesia primitiva los meten preso y todo lo que pasa por el nombre dice que tenían gozo por haber padecido por el nombre del Señor. O sea, en esa circunstancia adversa ellos tienen gozo. O sea, se puede tener gozo de estar encerrado en medio de otras cosas, en medio de que llovieron estos días y peor se hace porque ni siquiera podés salir al patio. Y uno dice, en esto puedo encontrar, en esto de estar encerrado, en esto con mi familia, ¿puede haber gozo? Sí, puede encontrar gozo. Se puede, porque los discípulos estuvieron presos y golpeados y encontraron gozo. Y uno puede encontrar gozo en esta circunstancia. Otra cosa que él expresa, dice, ¿qué haremos? Y tal vez muchos hoy se encuentran en la realidad que estamos viviendo y pueden llegar a decir, ¿cómo vamos a actuar? ¿Qué vamos a hacer? Y tal vez hoy te encontrás imposibilitado ya y ya pasamos un largo tiempo en casa. Y uno dice, ¿y ahora qué voy a hacer con los hijos? Ya no sé qué hacer. Ya están trepando en las paredes, no sé por dónde sacarlos. Ya se te caen, no sabés ni qué pensar, ya no sabés ni qué vas a hacer y decís, ¿qué voy a hacer con ellos? Se están aburriendo, y no te da ya ganas. ¿Qué voy a hacer con el ministerio? No lo puedo hacer, encima me tengo que esto.
y decís, ¿qué vamos a hacer? Esto solo, y estás así pensando, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué haremos? ¿Qué vamos a hacer con las cuentas que hay que pagar? ¿Qué vamos a hacer? El siervo está, Eliseo, ¿qué vamos a hacer? Hay un ejército que es mucho mayor que nosotros, somos dos. Mirá lo que tenemos en fin de mes y tenemos que pagar todo esto. ¿Cómo vamos a comprar los alimentos? Si tal vez trabajabas de manera independiente y esto y lo otro y decís, ¿y ahora cómo voy a hacer? Tal vez tenías planes de construcción en tu casa, planes de otro tipo, y te preguntás, ¿y ahora qué vamos a hacer con los planes? ¿Cómo lo encaramos? ¿Cómo vamos a seguir con el estudio de nuestros hijos, de las cosas? Y decís, ¿cómo hacemos? Y tal vez eso hoy está pasando en tu corazón, como pasaba en el siervo, que había miedo por una situación inesperada y él se preguntaba, ¿qué haremos? Y tal vez hoy nosotros nos identificamos con el siervo, pero ante lo que el siervo va a decir, dice que Eliseo le va a responder en el versículo 16 y 17, y vemos su respuesta. En su respuesta, en el versículo 16, él le dice algo muy importante. Le dice que, mirá, no tengas miedo, le dice primero. Y le dice, mirá, los que están con nosotros somos más que los que estás viendo. Y podemos ver que el profeta de Dios, el varón de Dios, está comunicando seguridad al siervo. Porque lo que le está diciendo, se lo comunica primero de una manera segura y eso le da seguridad al siervo. Por lo que él estaba viendo, se sentía inseguro, tenía miedo, pero el varón de Dios, él ve en su persona seguridad ante esa situación y también le está expresando en esas palabras al siervo y a él le va a dar seguridad. El varón de Dios también está mostrando un ejemplo en medio de la circunstancia, porque el ejemplo es que el siervo está firme, está tranquilo, y eso es un ejemplo para Eliseo le está mostrando un ejemplo al siervo por cómo le está actuando en medio de esa circunstancia. El siervo no está mostrando cómo está actuando, qué le produce, pero Eliseo le está dando un ejemplo a su siervo. Eliseo también vemos que se está enfocando en Dios y no en el problema. Por eso le dice, mirá, son mayores los que están con nosotros. Los lleva a enfocarse en Dios. Y también veo que Eliseo, y esto quiero que, si tomás nota, te lo voy a repetir, dice que Eliseo priorizó el corazón de su siervo en vez del problema, viendo una oportunidad en el corazón del siervo. Te lo repito, Eliseo está priorizando el corazón del siervo porque está viendo una oportunidad en su corazón. Y eso fue algo muy interesante. ¿Por qué? Porque en medio de todo esto, Eliseo, en vez de ver o de salir corriendo buscando un plan, no, Eliseo está viendo primeramente en tratar el corazón del siervo, traer seguridad, dar un ejemplo, enfocarlo en Dios, pero también ir a su corazón donde había miedo, inseguridad, y Eliseo va a ver la prioridad, y por eso él va a orar, y vamos a ver la oración. Pero en esto, sabes que también quiero que reflexiones en lo que Eliseo está respondiendo. No solo ver que hay que reflexionar en el siervo, por lo inesperado, por el miedo que tenía, por cómo él se preguntaba ¿qué haremos? Y son cosas que tal vez nosotros, como te expliqué, estamos viviendo, pero también en la respuesta de Eliseo ante lo que es inesperado, a lo que produce miedo, a lo que preguntamos ¿qué hacemos? De nosotros como hijos de Dios debe salir con nuestras palabras seguridad en la esperanza que tenemos, porque hay verdades para hacerlo. O sea, Eliseo tenía una verdad de que él sabía de que Dios y su ejército, eso era una verdad, y él la iba a comunicar, y eso trae esperanza. Nosotros por medio de la Biblia, primero tenemos una esperanza en Cristo, una eternidad, y eso da seguridad a nuestra vida, porque sabemos que la Biblia nos explica que cuando creemos en Cristo y entendimos nuestro pecado que nos separaba de Dios, nos da una seguridad en Cristo de nuestra condición delante de Dios ahora por tener a Cristo, y nos da una salvación. Pero por medio de la Biblia tenemos promesas y que Dios es soberano, que Dios nos ama, que Dios es perfecto. Lo que está pasando hoy es perfecto y eso debe dar seguridad porque es un Dios perfecto en control de toda situación. Y nos tiene que llevar a ver de que hoy de nosotros tiene que salir palabras que primeramente en nosotros la palabra de Dios dé seguridad en nuestra vida, pero también dé seguridad a otros. Esos otros pueden ser familiares de tu casa, amigos, ponle el nombre que quieras, pero primero en tu vida tiene que haber seguridad por la esperanza que tenés en Cristo, por tu posición que tenés en Cristo, pero también viendo que otras personas no tienen como el siervo y necesitan escuchar de tu boca seguridad porque hay una seguridad fundamentada en la Escritura que es suficiente.
pero también vemos que te mencionaba de que la respuesta que está dando Eliseo está dando un ejemplo a su siervo. Y en ese ejemplo podemos ver que él está modelando por medio de las verdades, que le está comunicando un ejemplo. Porque vemos que hoy nosotros también por medio de las circunstancias que estamos viviendo podemos dar un ejemplo. Podemos dar un ejemplo y yo notaba algunos. Hoy podemos orar por las autoridades de gobierno. Pablo le anima a Timoteo a orar por las autoridades en eminencia. Y hoy tenemos que orar por nuestras autoridades de gobierno para que Dios las dirija a tomar buenas decisiones. Vemos que en otros países no se tomaron buenas decisiones y es importante nosotros orar por nuestras autoridades de gobierno. Es importante nosotros como cristianos, como creyentes, en nuestra vida fundamentada en la Biblia, y la Biblia nos manda a obedecer a las autoridades puestas en la iglesia, pero a toda persona, dijo Pablo, sométase a toda persona puesta por Dios en autoridad. Y eso tiene que ver con las cosas que hoy vemos, que nos mencionan nuestras autoridades en cuanto a la precaución, la higiene de ciertos recaudos que hay que tener para ir a comprar barbijos, cosas, y donde creyentes modelamos el ejemplo, donde no tenemos que hacer ciertas cosas. Hoy en este tiempo de la cuarentena no sabemos qué vendrá por delante, pero tenemos que modelar un ejemplo, y ese ejemplo también para nuestro hogar. También vemos el ejemplo que tenemos que tener en cómo debemos nutrir nuestra vida por la palabra de Dios. En este tiempo es el ejemplo, o vamos a gastar tiempo en la escritura, tiempo en la oración, o vamos a gastar tiempo en la tele, tiempo en el Facebook, tiempo en las redes sociales, tiempo en otras cosas. Tenemos que gastar tiempo en los valores espirituales y en las cosas que van a enriquecer nuestra vida. Porque si hoy en tu casa no te ven agarrando la Biblia, no te ven orando, no te ven con ganas de... No sé si has memorizado, pero lo hiciste. Y si no lo hiciste, ¿por qué no lo hiciste? De leer un buen libro cristiano, de personas que son piadosas, y que también es bueno leer un buen libro cristiano, de poder ponerte metas espirituales para crecer, y eso genera un ejemplo en tu vida, un ejemplo en cómo guías hoy tu familia para que tengan tiempos de ver una película con un principio, también que hay buenas películas cristianas, o hacer tiempos donde puedan compartir como familia. Hay cosas para modelar y hacer, y eso genera un ejemplo en el hogar. Aún personas inconversas van a ver cómo vos modelás, o familiares tuyos en este tiempo, de que en vez de quejarte, vas a agradecer a Dios, en vez de tener tristeza hay gozo en tu corazón, en vez de haber murmuración y crítica hacia Dios, va a haber alabanza y adoración a Dios. Este tiempo es un tiempo para deleitarnos, porque hoy recordá que tu hogar, tus hijos, si sos papá, te están viendo, tu esposa te está viendo, o viceversa, y nosotros modelamos en cómo lidiamos hoy. Por eso Eliseo estaba haciendo un ejemplo a una circunstancia tan adversa para el siervo, y él estaba haciendo de ejemplo con lo que él estaba actuando en ese momento delante de su siervo. Hoy nosotros tenemos que modelar un ejemplo en tiempo de la cuarentena y en lo que estamos viviendo con el coronavirus. También yo te dije que Eliseo lo lleva a Dios, porque le dice mayores son, lo lleva a pensar en Dios, a poner su mirada en Dios. Y es el tiempo para mirar a Dios. Nosotros primero en lo personal, para que Eliseo pueda decirlo, era porque Eliseo sabía que tenía que mirar a Dios. Pero él lo ayudó no solo él mismo a ver a Dios, sino que él llevó al siervo a ver a Dios. Yo creo que es un tiempo para adorar a Dios en vez de dudar de Dios. Es un tiempo de conocerlo a Dios más de acostumbrarse a Él. Hoy es tiempo de decir, bueno, me queda leer la Biblia y me acostumbro al Dios que tengo y ya sé hasta dónde lo he conocido. O vas a meterte a conocerlo mayor y no acostumbrarte al Dios que tenés. Es tiempo de guiar a personas para que vean la hermosura de su santidad, de su persona, de su misericordia, de su bondad, de su redención, o que sigan viendo este mundo que se sigue perdiendo y los metemos en la misma sintonía que toda la gente sin Cristo hace. ¿No? Es el tiempo de guiar a las personas para que miren a Dios, es el tiempo para que guíes a tus hijos a que vean a Dios, a que conozcan de Dios, a que vos te metas en un tiempo de mirar a Dios, de conocerlo más a Dios, de estudiar un libro de la Biblia, de leer biografías de misioneros, de leerte un buen libro, de hacerte un estudio de la Biblia, de memorizar, de tener un plan de estudio con tu familia. Hay buena herramienta para ver en internet, más allá del Facebook, cosas que son triviales que no te enriquece. Es tiempo de nutrirte, de ver un estudio para matrimonio, de ver un tiempo de estudio de crianza para los hijos, de ver un tiempo de estudio de nutrirte.
Si tenés la posibilidad de acceder a esas herramientas, aprovechala para mirar y contemplar a Dios. Es tiempo de priorizar el corazón de nuestro hogar, porque eso es lo que yo te decía que Eliseo hace, prioriza el corazón del siervo, porque en el corazón del siervo él ve que hay miedo. Por eso fíjense en la palabra que le dice, no tengas miedo. No le sale con otra respuesta, ya tenés miedo, ya estás así. No, aplaca algo y estás entrando en algo que él está viendo, porque de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Hoy nuestro corazón se ve reflejado en el hogar. En tus hijos vas a ver en este tiempo, porque pasás más tiempo en tu hogar, si realmente tienen hambre por Dios o no tienen hambre por Dios. Te vas a dar cuenta si vos tenés hambre por Dios, si tu esposo o tu esposa. Y vas a ver muchas cosas, y yo creo que es un tiempo para priorizar el corazón de nuestros hogares, de nuestra familia. Es el tiempo para priorizar tal vez el corazón de otras personas, como hermanos, y poder mirar más allá. Tal vez tenés cosas, hacerlo y te va a ayudar. Entonces eso te puede ayudar muchísimo. Entonces es tiempo de ver, de priorizar el corazón de nuestra familia, de nuestro hogar. Yo te decía de que Eliseo lo vio como una oportunidad. ¿Saben qué? Es el tiempo de ver las oportunidades que Dios hoy nos está dando, y en eso tenemos que priorizar y mirar el corazón de aquellos que nos puso alrededor, pero el nuestro mismo, y son oportunidades que Dios nos da. Y ahí vamos a meternos en todo eso. Te va a ayudar, que me fue de bendición para ver la oración de Eliseo hacia el siervo. Miren, en la oración que hace Elías, primero es una oración que hace por el siervo. Él ora para que sean abiertos sus ojos y que vea lo que no veía. Eliseo va a orar, y a causa de esa oración va a producir muchas cosas en el siervo. Va a producir que tenga una fe firme en Dios. Va a producir un conocimiento mayor de Dios, porque él ahora va a ver al ejército de Dios. Eso va a producir también de que él derribara todo miedo y emociones incorrectas al acercarse a Dios, porque al abrir sus ojos, fíjense que él se está acercando a una realidad espiritual, porque ve a Dios, y eso derriba todo miedo o toda emoción incorrecta que pueda haber en él. Esa oración fue tan impactante que su vida no fue la misma, porque creo que si nosotros podríamos ver y nuestros ojos se abren a una realidad espiritual de los ejércitos de Dios, de sus ángeles, y de ver tanto en lo espiritual, nuestra vida no es la misma. Entonces podemos pensar de que la vida, indudablemente, del siervo no fue la misma. Cuando Pablo se encuentra en Damasco con Cristo, no fue lo mismo, porque se encontró con una realidad muy fuerte espiritual que lo transformó, y por eso esta realidad de esta oración lo cambia al siervo. Dios respondió la oración de Eliseo, ya que él guía a una persona a Dios, y por eso Dios responde. ¿Se acuerdan que oramos conforme a su voluntad? La Biblia nos dice que lo tenemos hecho, y Eliseo está orando no para él, sino está orando por una persona para que pueda ver una realidad espiritual, y eso formó una verdad fuerte en su corazón de lo que era la fe en Dios. Él vio el ejército de Dios, pero también vio el poder de Dios. Él lo vio al poder de Dios, porque después, en esa oración que solo hace por el siervo, después hace la oración para pedir una ceguera, y él ve el poder de Dios, indudablemente. En la oración, cuando ve el ejército, después ve la ceguera, ve el poder de Dios en esa oración. Miren esto que te voy a decir, que me llamó la atención, que meditaba. El siervo vio las armas de los sirios, vio carros, vio caballos, y vio todo lo más sofisticado que tenía un ejército en aquel del varón. Cuando vemos esto, vemos que el siervo indudablemente está contemplando la oración, y ve la oración como un arma tan importante de lo que él está teniendo. Y sin duda esa arma, ante toda el arma que tenía el ejército y todo el esplendor de ese ejército, él se queda en ese momento y ve la oración de su siervo y dice: la oración es un arma importante. Ahora, cuando vemos que él ora por los sirios, él ora pidiendo que, en otra versión dice que cuando se avanzaban rápidamente hacia Eliseo, él ora ante el ataque que está teniendo, y su oración fue guiada a una ceguera que lo lleva a Samaria, y que él después vuelve a orar para que sean abiertos sus ojos. Y ahí en ese momento vemos cómo él va a actuar ante este ejército, y les da pan y de comer y todo lo que eso implicaba, y eso produjo algún efecto, produjo que él ore por ellos para que reciban la vista, y después cómo él actuó. Porque para él orar primero por la ceguera y después orar para que abran sus ojos, era porque vemos que Eliseo estaba siendo guiado por Dios. Era una oración guiada por Dios, pero era una oración que él sabía después qué él iba a hacer. Por eso él sabe cómo orar y sabe qué él después va a hacer después de la oración.
Y yo quiero terminar mencionándote de que vemos que en este tiempo nosotros tenemos que orar para que Dios abra nuestros ojos, para que veamos las cosas que no estamos viendo, tal vez de nuestro propio pecado, las cosas que tal vez necesitamos que Dios nos muestre en esta circunstancia de la pandemia, del coronavirus, en casa. Necesitamos que Dios abra nuestros ojos para que veamos tal vez aquellas cosas que hemos descuidado de nuestra vida espiritual, tal vez aquellas cosas que hemos descuidado en nuestro hogar, tal vez para que veamos la realidad como está en nuestro matrimonio, en el corazón de nuestros hijos, para ver cómo estábamos realmente nosotros con Dios, para ver cómo estábamos haciendo el ministerio, para ver por qué hacíamos el ministerio o por qué hacías el rol de mamá y por qué lo estabas haciendo, con qué corazón, y varias cosas que podés pensar al examinarte a la luz de la palabra de Dios. Y necesitas orar. Todo surge, ¿se acuerdan la oración de David en el Salmo 139, 23 y 24? Dice, examíname, oh Dios. Esa debe ser la oración. Dios, abre mis ojos, examíname, muéstrame qué cosas están mal y yo verlas, identificarlas. Que realmente veamos quién es el dueño de la obra, si estábamos siendo nosotros o Dios. Tal vez muchos hoy nos damos cuenta que nos sentíamos nosotros dueños y queríamos tener el control, y hoy no lo tenemos, es Dios. Y tal vez hoy pasan más cosas de las que nosotros podríamos hacer estando presentes nosotros. Tal vez hoy Dios está haciendo cosas en tu hogar y en tu familia que de tantos intentos tuyos en tu fuerza no estaban siendo cumplidos, y Dios lo está llevando a cabo y te está mostrando el control que nos gusta tener pero que Él quiere llevar. Tenemos que orar para que Dios abra el corazón de personas que son débiles en la fe y puedan fortalecerse. Tenemos que orar por las personas que tal vez no están en medio de nosotros, que un día estuvieron en Cristo y que hoy se han apartado como el hijo pródigo, y que en un momento el hijo pródigo, dice el versículo, dice, y volviéndose en sí. Y él entiende, abre sus ojos de que estaba comiendo del chiquero y se da cuenta de su pecado y solito vuelve a Dios. No estuvo el padre, no estuvo el hermano, no estuvo nadie. Solo fue convicción de pecado, y hoy sería la oportunidad para orar diciendo, Dios, abre el corazón de personas que están lejos de ti y que se han alejado, de que un día eran fieles, grandes siervos utilizados para tu gloria. Necesitamos que hoy se den cuenta de que están capaz que en el chiquero comiendo, y necesitamos que vuelvan a ti. Tal vez hoy es el tiempo de orar por aquellas personas que están cautivas en su pecado, muertas, sin Dios, y Efesios dice, sin esperanza en el mundo. Y es tiempo de orar como familia diciendo, Dios, que ellos vuelvan a ti, que te conozcan realmente como Salvador personal, que entiendan la gravedad de su pecado, que si se mueren por el coronavirus, pero si se mueren sin Cristo, se van a una eternidad al infierno sin Dios. Y tienen que entender esto, y tenemos que orar por eso. Tenemos que orar para que los propósitos de Dios se lleven a cabo y no los nuestros. En este tiempo tenemos que orar, Dios, cumple tu plan, tu propósito. No importa mi plan, no importa mi agenda, importa tu plan. Tal vez como líder de ministerio tenés planes y querés que se lleven a cabo, o tal vez tenés planes como familia. La pregunta es si te importa orar porque se lleva a cabo el plan de Dios para la iglesia a nivel general, porque hoy estamos todos encerrados como familia. ¿Te importa más el plan de Dios o te importa tu plan? Esa es una gran pregunta. ¿Te importa el plan que vos tenés para tu familia, para tus proyectos, o el plan que Dios tiene para vos y tu familia? Y tenemos que orar para que el plan de Dios se lleve a cabo. Tenemos que orar para que Dios nos ayude en este tiempo. Dice, tenemos que orar para que Dios nos ayude a obrar y a orar como Dios oró por Eliseo, oró por los sirios. Nosotros tenemos que orar también de esa manera y tener el corazón que él tuvo por los sirios, por personas que no se merecían el gesto que tuvo Eliseo, pero él lo tiene. Y qué bueno es decir, dame ese corazón, Dios, ayúdame a tenerlo, porque nos cuesta a todos, en mayor o menor medida, pero qué bueno es decir, Dios, dame el corazón que tuvo Eliseo, porque a veces no lo tengo, porque él ora después para que reciban la ceguera, y él los ayuda, y a veces no está en nosotros, porque los sirios eran malos, dañinos, no estaban en la verdad. Aún hay personas que no están en la verdad y nos hicieron daño, personas que están en Cristo, pero no se cuesta amar, y qué bueno orar para tener ese corazón. Vemos que Eliseo, cuando ora por todo esto que tiene que ver con los sirios, él pide que sus ojos sean abiertos nuevamente. Y me llamó mucho la atención por esto, porque él va a orar por ellos y él pide que les devuelva la vista, y él después los trata de un modo, con un gesto tan impresionante, que les da comida. Dice que después el rey encima le pregunta qué iban a hacer, y él le dice, no, mire, no lo matemos, démosle de comer.
y los dejan libres, y eso impactó porque el versículo en la última parte dice, nunca más vinieron bandas armadas. O sea, la oración por la ceguera y la oración que él hace para que le devuelva la vista y el acto que él tiene acompañado de la oración, golpeó mucho, fue de impacto para la vida de los sirios. Y yo escribía, nuestras oraciones y actos pueden cambiar la realidad de este tiempo en vida de personas que se encuentran en la cuarentena o sin esperanza. Nuestras oraciones pueden cambiar mucho el corazón de personas. Puede cambiar tu corazón y el mío de acuerdo a cómo oremos. Puede cambiar la realidad de otras personas por cómo oramos y aún por cómo, si Dios responde esa oración, vas a actuar. Porque fíjense, Dios respondió la oración de Eliseo a lo que le pidió que vuelva a la vista, pero él actuó después ante eso. Y si Dios responde, también tenés que actuar y eso puede producir un impacto como produjo en la vida. Fíjense de que estaban en guerras y ya va a parar la guerra porque dice que nunca más vinieron. Y fíjense el impacto que trajo, ¿no? Yo quiero hoy preguntarte qué cosas hoy te producen tal vez miedo en tu corazón. Tal vez hoy estás preguntándote qué vas a hacer. Yo me preguntaba y decía, ¿por qué estoy orando? Y te pregunto, ¿por qué estás orando hoy? ¿De qué manera estás orando? ¿A dónde está tu mirada? El siervo tenía la mirada en el problema, en la circunstancia, en la adversidad y no en Dios. Y por eso te dije, Eliseo guía a Dios. ¿Qué armas estás usando, espirituales o carnales? Un arma espiritual que Pablo nos enseña en Efesios 6, el arma de la oración. Y por eso Pablo después arma de que nuestras armas no son carnales, sino espirituales, para derribar toda fortaleza o toda lucha que pueda haber. ¿Cuáles son tus armas que estás teniendo en este tiempo? Y quiero terminar diciéndote que nuestras oraciones pueden impactar, como las de Eliseo, la vida de personas, y quiero decirte que no te lo pierdas. Y por eso es la primera oración que estamos viendo de un hombre como Eliseo, que su oración produjo un impacto impresionante en la vida del siervo, diciendo, Dios, abre sus ojos, permítele ver, y lo lleva a Dios. Y él después ora por los sirios, y ora con un propósito, con la ceguera, para llevarlos a Samaria, después para orar para que vean, y los ayuda. ¿Cuál es tu oración en este tiempo? ¿Cómo vas a orar en este tiempo? Y si en alguna de esas cosas te encontrás identificado, yo quiero animarte a que el miedo no te gane, a que puedas ver a Dios, a que puedas ser ejemplo, como lo fue Eliseo, a que puedas comunicar seguridad, a que puedas modelar en este tiempo a través de las verdades, que realmente puedas guiar a otros a Dios y realmente sea un lindo tiempo, pero también quiero animarte a que priorices el corazón de las personas, sobre todo de tu hogar y el tuyo y el mío. Así que esta es la oración que estamos viendo en un tiempo de adversidad que estaba viviendo el siervo, pero Eliseo nos enseña cómo orar en medio de circunstancias adversas y lo que él hizo, cómo se condujo, y nos puede ayudar, y ruego a Dios que te sea de tanta bendición como lo fue para mí. Así que hermanos, les mando un fuerte abrazo, que el Señor les bendiga y seguimos juntos en oración en medio de esta pandemia. Un fuerte abrazo y bendiciones.